de este fin de semana loco o tranquilo, dependiendo de quién seáis o en vuestro momento de vida en el que estéis. Hoy vamos a presentar a Carlos Lozano, un crack del mundo del Bitcoin y además otras especialidades, pues como puede ser creador de contenido, obviamente teniendo un canal muy interesante del Bitcoin en español, a mí uno de los canales que más me han gustado, análisis de mercado, especialista, criptomonedas, obviamente, educación financiera y mucho más. Pero antes de comenzar a conocer a Carlos a nivel profesional, queremos saber quién es Carlos Lozano a nivel particular. ¿Dónde naciste, Carlos? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes familia? ¿En España? ¿Vives fuera? Cuéntanos un poquito quién es Carlos Lozano. Después ya vamos indagando un poco más también en tu persona. Bueno, pues nada, Diego, muchas gracias por invitarme aquí. Y bueno, Carlos Lozano nació en el 90, en el 1990, en septiembre, ¿Sí? aquí en Cataluña, en Barcelona, más concretamente, de familia andaluza. Y somos 4 hermanos. ¿Sí? Hemos sido siempre, bueno, en este caso nos hemos criado en una familia trabajadora, de clase obrera, pequeña empresa. Sabemos desde bien pequeñito lo que cuesta, pues, todo el sacrificio que hay que tener para obtener alguna recompensa, en este caso, ¿no? Y creo que eso al final ha marcado cada uno de los caminos de todos los hermanos que ahora mismo somos. Y bueno, nada, pues poquito a poco he ido creciendo. Siempre he sido más o menos un 5 en las notas, lo tengo que confesar. No he sido muy aplicado en el tema de los estudios, pero siempre ha habido algo que me ha motivado y ha sido el crecimiento personal. Y que poquito a poco, a medida que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que ha sido y es hoy en día una prioridad en mi vida, no solamente a nivel laboral, sino siempre creo que se puede aprender, cada día que pasa se puede aprender un poquito de cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es muy nutritivo cuando lo sabes apreciar. Y bueno, no sé por dónde quieres que empiece o que finalice, Sí, pero vaya. sí. Bueno, normalmente la gente que la gente que he entrevistado de diferentes sectores del mercado, ¿no? En este canal, casi todos tienen ese perfil que tienes tú y el que tengo yo, que es decir, que los estudios, pues bueno, pues no fueron nuestro fuerte, pues porque teníamos otro tipo de inquietudes que al final aplicamos. Lo único que tenía que hacer nuestros padres es esperar un poquito, tener un poquito de paciencia, porque al final, bueno, es evidente que unos más que otros, pues terminamos más o menos haciendo lo que nos ha gustado, ¿no? Y Es veo que... complicado, ¿no? Porque quizá esté muy marcado lo que tiene que hacer cada uno en su vida, sobre Sí, todo antiguamente. Ahora hay un poquito más de distensión en esto, pero anteriormente pues era muy claro, tienes que sacar buenas notas, tienes que encontrar una mujer, tienes que casar, tienes que tener hijos, te tienes que comprar una casa, ¿no? Yo creo que hoy en día pues se está flexibilizando todo eso y se da más libertad, creo yo, y bueno, sobre todo a raíz del streaming. Yo creo que eso ha sido una gran vía de escape para sí. muchas personas que tenían este sentimiento, pero que no sabían cómo explotarlo. Eran buenos en algo y a través del streaming, la emisión en vivo por Twitch, YouTube y otro tipo de plataformas de streaming, pues han podido crecer a nivel empresarial también. Entonces, bueno, los tiempos cambian y hay que adaptarnos. Y nosotros con ellos, vaya. Sí. Bueno, tú eres de 1990, también me imagino que habrás tocado, rascado en tus inicios después de, bueno, pues o de hacer tu FP o tu carrera o terminar el COU, pues algo de trabajo vintage, ¿no? Trabajo rudimentario, trabajo Por mano a supuesto. mano, que no sea digital. Cuéntanos un poquito tus inicios como empleado y después, ¿por qué y cómo fue la transición a crear una empresa como la que tienes ahora, ser empresario y emprendedor? Bueno, yo, como he comentado, venía de familia obrera. En este caso, mis padres tenían una empresa de construcción y Sí, yo los veranos, pues para ganarme un dinerete, pues de los 3 meses que tenía de vacaciones, ya desde bien pequeñito me iba siempre a trabajar con mi padre a la construcción, aunque sea a barrer, da igual. La cuestión sí, era no estar en casa y si quieres algo de dinerete, pues te lo tienes que ganar, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando finalicé la educación obligatoria, digamos la ESO, ya me puse a trabajar con mi padre, ya sabía cómo funcionaba la empresa porque llevaba muchos años trabajando con él de manera, pues, de eso, distendida, en algunas fiestas, sábados, domingos, vacaciones. Y a partir de ahí, pues me di cuenta que la construcción era un oficio que me gustaba mucho, era muy sí, sacrificado, pero como todo en la vida, ¿no? Cuando algo te gusta, sana con gusto no pica, pues algo similar, ¿no? Cuando entras a un sitio que está totalmente derruido y sales y ves que el cliente está muy contento, pues bueno, esa satisfacción me llevó a adentrarme más en el mundo de la construcción. Empecé con la empresa de mis padres, trabajando como, pues, como peón, digamos, como peón de albañil, lo más básico de todo, ¿no? Y bueno, a medida que pasaron un par de añitos,
por problemas sobre todo de la edad, que yo tenía la edad pues como cualquier persona de 18 o 20 años que no es maduro, evidentemente, ¿no? Ahora lo sabes apreciar, en aquel momento te parecía todo normal. Me discutí con mis padres y decidí montarme mi empresa. Así como te lo cuento, con 2 años de experiencia ya empecé a ser autónomo y poquito a poco, pues bueno, estaba en casa 3 semanas al mes, trabajaba una. Bueno, al principio haciendo cositas más básicas, luego necesitaba la ayuda de alguien que tenía más experiencia que yo y que lo conocía ya por los contactos que tenía anteriormente y le decía si me podía ayudar en esta faenita, los sábados, los domingos. Él me hacía las cosas más complicadas y yo remataba la faena, ¿no? Podríamos decir. Sí, Y sí, bueno, sí, poquito sí. a poco, pues en lugar de estar una semana trabajando y 3 en casa, fui remontando y como cualquier trabajo al final, pues necesité incluso más gente que me ayudase. Lo que pasa es que me pilló también en la quiebra de Lehman Brothers, bueno, la crisis inmobiliaria que hubo en el año 2008, eso no ayudó, porque justamente cuando ya éramos 2 empleados, bueno, yo y 2 personas más, me dejaron a deber 4 o 5 faenas y eso pues para mí fue la quiebra, que en aquel momento pues no era mucho dinero, pero como acababa de arrancar, a mí me destrozó y me tuve que poner a trabajar por cuenta ajena. Remontando un poquito, pude pagar también a los 2 años siguientes a los trabajadores que tenía y los proveedores también, que lo más importante para mí eran también los proveedores. Y bueno, luego me volví a montar por cuenta propia, empecé a generar otra vez este efecto bola de nieve con los contactos que tenía anteriormente y por cuestiones de la vida me volví a juntar con la empresa de mi madre, porque ya mi padre falleció, mi madre siguió con el negocio, pero yo con mis clientes, con mi infraestructura en cuanto a furgonetas, en cuanto a redes sociales, marketing, con la empresa de mi madre y a partir de ahí digamos que unimos fuerzas y tiramos hacia adelante una empresa más fuerte y robusta. Hasta que, bueno, finalmente en el año 2, hace 1 año y medio aproximadamente me abrí un canal de YouTube. Empecé, bueno, yo ya llevaba desde el año 2016 estudiando los mercados, pero digamos que la primera idea que se me vino a la mente fue dar mi opinión, simplemente, de manera totalmente gratuita, como lo que te ofrece YouTube. Y poquito a poco vi que iba gustando el contenido, iba gustando, yo iba aprendiendo más, porque siempre he sido una persona muy curiosa y siempre he tenido muchísimas ganas de aprender todos los días. Digamos que mi hobby es ese, ¿no? Eh, tengo una mujer que por suerte me aguanta. Y a partir de ahí, pues en septiembre del año pasado, estuve en varias academias privadas de otros creadores de contenido para ver si podía ofrecer algo diferente y vi Sí. una oportunidad ahí que creo que fue y es a día de hoy pues muy interesante, ¿no? Es no estar solo en este camino y también apoyarte en otro tipo de profesionales del ámbito de la fiscalidad, de la psicología, de economistas, análisis on-chain, etcétera, que vienen a la comunidad para dar su opinión, se nutre la propia comunidad y estamos juntos en este camino, además del contenido que yo ofrezco de manera diaria, ¿no? Y a día de hoy es uno de mis principales negocios, vaya. Sí, 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 sí. ¿Cómo han crecido las redes sociales? Bueno, curiosamente, mira, a mí el formato TikTok no me gusta, el formato Twitch, bueno, es demasiado sacrificado, ¿no? Porque yo tengo una empresa de marketing, entonces tengo que estar con muchos clientes in situ y demás. Es como el streaming, es como más complicado para mí, pero sí que YouTube me gusta. Aún así, YouTube es, todo el mundo que me comenta, tarda mucho en monetizarse, tarda mucho en crecer, pero al final yo creo que es el canal, me da la sensación, el canal que se va a instalar a futuro porque tiene un formato muy, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero tiene un formato muy interesante. Sí, lo que pasa es que el tema de la monetización es muy complicado. Sí, Monetizar, sí, hay sí, mucha sí. competencia en todo, es como todo, ¿no? Al final siempre te fijas en los mejores y en lo bien que le puede ir o le está yendo a los mejores, pero para llegar ahí es un sacrificio tremendo. Para que te hagas una idea, si yo pusiera ahora mismo mi canal a monetizar, que lo tengo con desmonetización porque mi principal fuente de ingresos es la comunidad y mis inversiones también, y no quiero, pues bueno, no tengo la necesidad de incluir anuncios, ¿no? En este caso, yo estaría ganando aproximadamente unos $800 al mes aproximadamente si subiera 4 vídeos todas las semanas. Para un vídeo de 20 minutos aproximadamente, yo, hablo de mi caso en particular, tardo unas 2 o 3 horas Sí, en realizarlo. Entonces, al final, sí, si echas cuentas a lo que paga la hora, digamos que yo YouTube me lo tomo como una ventana al mundo, en la cual si tú tienes una oportunidad de negocio, no tienes que estar publicitando pues webs, ni tienes que estar publicitando por ahí las antiguas páginas amarillas, ¿no? Que hoy en día es pagar pues publicidad en Instagram, etcétera, para llegar a otras personas, sino que les puedes hacer llegar tu oportunidad de negocio a través de una ventana al mundo como es YouTube. Porque para monetizarlo tienes que ser un gigante. Y para llegar a ser un gigante hay que ser realistas. No todo el mundo llega ahí, ¿no?
Sí, 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 es complicado y mucha gente que dice que tardó X tiempo, pues muchos lo tardaron y otros invirtieron unas cantidades potentes de dinero para poder llegar ahí. Pero bueno, vamos a seguir con el canal, que es lo que nos gusta, ¿eh? Yo tampoco lo Mm. tengo a monetizar, porque si lo intento monetizar creo que ganaría 2 o 3 euros al mes, no 800 como tú. Sí, sí, es que es irrisorio. Pero bueno, ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué las criptomonedas, Carlos? Bueno, pues digamos que llegué por el dinero. Yo siempre soy franco. Llegas por el Sí, dinero y, como he comentado anteriormente, me gusta mucho curiosear, indagar un poquito más allá y me quedé por la filosofía, como gran parte de los holders de hoy en día, ¿no? sí, El sector de las criptomonedas yo lo asocio a una gran oportunidad de inversión que tiene un coste añadido, que ese coste es el coste de oportunidad. Digamos, entras en un mercado joven, en un mercado volátil, puedes ganar mucho dinero, puedes perder mucho dinero, no nos engañemos. La gran parte de los participantes que han entrado en el año 2020-2021 están perdiendo grandes cantidades de dinero. Con lo cual, tener una mentalidad en el medio largo plazo es lo que realmente nos va a ayudar a ganar dinero, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, podríamos estar comparando la tecnología blockchain, Bitcoin, el sector de las criptomonedas, como en el año 2000, cuando salió Internet y todas estas empresas de las .com cotizaban a valores pues bueno, irracionales porque incorporaban una página web a su sistema de trabajo, ¿no? ¿Qué sucedió? Que explotó la burbuja, se llevó por delante el 70-80% de las empresas de aquel momento y las más fuertes sobrevivieron y no solo sobrevivieron, sino que dieron una grandísima oportunidad, como Microsoft, Apple, Amazon, etcétera, ¿no? Hoy en día el sector cripto creo que podríamos generar un parangón con aquella época y creo que nos dirigiremos los próximos años, si todo va como cabe esperar, pues hacia niveles muy interesantes en términos de cotización, pero hay que tener la mentalidad, ¿no? Digamos que es un negocio y un oficio, bueno, un sector nuevo que ofrece una oportunidad de inversión, pero como todo, no hay que tener todos los huevos en una sola cesta. Eso es importante también remarcarlo. sí, 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 por supuesto. Para alguien que entra o nuevo en el Bitcoin, diga, o en el Bitcoin, no, en las criptomonedas, de una edad, pues ya de 40, 50 años, que todavía desconfía, que no tiene esa facilidad de poder quizás entender, pues, porque no le interesa demasiado, por el motivo que sea, pero quiere invertir, ¿qué inversión así, sin mojarte, o sea, sin que esto sea un, como dicen en los canales de bitcoins y de criptomonedas, que no es un consejo de inversión, siempre estáis Mm. diciendo eso, ¿no? ¿Qué tipo de inversión podrías decirle a largo plazo que podría ser interesante? Bueno, pues sin duda alguna, para alguien que no tiene mucho conocimiento, como tú me has dicho, que se olvide de las altcoins, es decir, Ethereum, Cardano, Polkadot, todo esto que se olvide, porque eso también requiere un estudio de cómo va ese proyecto, ¿no? Y al final siempre depende, es una empresa, digamos. A diferencia de Bitcoin, que Bitcoin no hay nadie detrás que se beneficie de la compra del propio Bitcoin más que los usuarios que tienen el activo, ¿no? Entonces yo le diría una inversión largoplacista siempre, invirtiendo en dólar cost average, que se dice de manera periódica cada mes o cada semana o cada 3 semanas, el dinero que cada uno pueda y quiera, sobre todo, destinar a un sector tremendamente volátil que puede estar sujeto a pérdidas temporales también, una inversión con vistas a un medio y largo plazo, digamos a unos 4 o 5 años vistas, y a lo mejor, pues si alguien, por ejemplo, quiere invertir 100 euros al mes, dice, bueno, pues yo tengo inversión en fondos indexados, también tengo oro, tengo plata, tengo liquidez, y quiero exponerme un poquito al sector cripto, en torno a un 5% quizá del total de mi portafolio, un 10, un 20, lo que cada uno considere oportuno, por supuesto, pues yo lo que haría sería compras periódicas a lo largo del tiempo, que es lo que se ha demostrado que es lo que realmente funciona para alguien que no está encima del mercado. Sí, sí, para alguien que no está tradeando todo el día y que quiere invertir en una moneda segura y que tenga un crecimiento y que tenga un valor a futuro. ¿Qué ha pasado? Porque muchos empresarios me preguntan, oye, ¿qué pasó con el Bitcoin? Yo sé lo mínimo, porque ese es un sector que me interesa, pero obviamente tú eres el especialista. ¿Qué ha pasado con los mercados? ¿Qué está pasando ahora con los mercados? Porque es una caída enorme, están rompiendo muchas empresas, se están hundiendo muchas altcoins, de hecho, plataformas como Coinbase, hay muchas dudas, después también en eToro ha habido muchas dudas por el cambio de reglamentación. Es decir, según tus estudios, ¿qué está pasando y cuál va a ser el futuro en 2023?
Bueno, pues lo que está pasando no es algo explícito del sector cripto, es algo que está afectando al sector tradicional también, como puede ser Netflix, que ha caído creo que un 60 o un 70%, Meta también, Apple, Amazon han tenido caídas importantes y la previsión es que sigan cayendo a lo largo de todo este año, ¿no? Y todo tiene que ver con la política monetaria. Los mercados están sujetos, están pendientes y dependientes a la política monetaria del momento. Si son políticas expansivas, que digamos políticas expansivas, los bancos centrales bajan los tipos de interés, compran activos y al final todo esto repercute en que el consumidor final, nosotros mismos, consumimos más porque los créditos están al alcance de todo el mundo, ¿no? Y ya, hipotecas, coches, ropa, todo. Podemos adquirir crédito a un precio muy bajo. Es una política expansiva. Es lo que hemos llevado prácticamente desde el año 2008, que justamente comentábamos anteriormente, ¿no? A partir del año 2008, que precisamente en el año 2009 inició el protocolo Bitcoin con el primer bloque minado en Bitcoin, con un mensaje cifrado por parte de Satoshi Nakamoto que comentaba el canciller preparando un segundo rescate a la banca. A posteriori del rescate, con dinero público, con todo nuestro dinero que ya llevaron a cabo los estados para rescatar al sector bancario en el año 2008. Entonces, a raíz de ese momento, para rescatar al sector bancario e incentivar el crecimiento económico, se llevaron a cabo políticas expansivas, es decir, endeudamiento constante para que haya un mayor movimiento en el motor de la economía y al final, pues mejores resultados empresariales, se inflan, se crean burbujas al final, ¿no? Estamos llegando al ocaso de lo que ha sido todo este ciclo desde prácticamente el año 2008 por la alta inflación, que probablemente si no tuviéramos esta alta inflación seguiríamos con políticas expansivas, pero al final la alta inflación es una consecuencia de este tipo de políticas. Lo que también cabe destacar que a medida que pasa el tiempo, el método para calcular el IPC, que es como se calcula la inflación en los estados, varía a favor de los bancos centrales, es decir, se manipulan, vamos a entrecomillar, porque al final son ciertos datos que se cogen de manera, digamos, estratégica para que el dato final de la inflación sea menor. Realmente es superior, muy, muy superior la inflación a la que realmente tenemos, ¿no? Pero bueno, todo esto no se ha podido esconder y hemos llegado a un punto en el que, bueno, fíjate, la inflación recientemente en Estados Unidos en junio, un 9,1%, en España más de un 10%. Claro, todo esto, si seguimos con políticas expansivas favorables a que los mercados tengan un movimiento de ascenso, va a seguir subiendo la inflación, con lo cual los bancos centrales tienen que cambiar las políticas, a contractivas, suben los tipos de interés, el coste de endeudamiento es mayor, por ende también las políticas de reinversión de las empresas se ven mermadas y en última instancia, ¿no? También reducen el balance y también lo más importante es que incentivan que el consumidor final, nosotros, no adquiramos créditos. Esto es importante porque no consumimos, los resultados empresariales caen y ahora se está especulando ya con una entrada en recesión. Entonces, fíjate, hemos llegado hasta aquí porque es importante saber de dónde partimos, Sí, hasta claro. dónde llegamos para ver por qué se están moviendo así los mercados, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, los mercados están sumamente pendientes y dependientes a las políticas monetarias del momento y ahora con políticas contractivas a raíz de finales del año 2021 hemos visto cómo los mercados han iniciado un proceso correctivo que probablemente finalice, uno, cuando tengamos la inflación controlada, porque cuando tengamos la inflación controlada, que probablemente sea a lo largo de todo este año, los bancos centrales van a tener un problema sobre la mesa y va a ser incentivar el crecimiento económico. Y para incentivar el crecimiento económico, lo que van a tener que hacer es volver a políticas expansivas que son favorables para que los activos Bitcoin, Netflix, el SP500, etcétera, tengan de nuevo un tramo alcista, ¿no? Con lo cual, es muy probable que todo este movimiento de recorrido a la baja que le falte tenga finalmente un punto de inflexión en el último trimestre de este año y cuando cambien las políticas monetarias, bueno, antes, porque el mercado siempre lo descuenta antes, veamos movimientos de impulso para todos los mercados, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que tu recomendación a nivel de inversiones digitales sería poder pues, dirigir algo de tu patrimonio pues, a Bitcoin y a ciertas plataformas pues, que han tenido una cierta bajada, pero que a futuros pues, son plataformas tecnológicas, pues, por ejemplo Netflix o otro tipo de plataformas que las sabrás mejor tú que yo, pues puedan tener un cierto crecimiento. De hecho, a mí me parece curioso que bueno, ¿cómo se llama? Warren Buffett haya, Mm. haya invertido, ha hecho bueno, una inversión, ha metido mucho en plataformas tecnológicas este último año, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es decir, para una persona que no sepa, porque hay mucha gente que me dice, mira, yo es que le estoy copiando el portfolio a Warren Buffett, le estoy copiando el portfolio a tal, le estoy copiando... Y yo, ¿y cómo será posible que tú puedas copiar el portfolio a Warren Buffett? Y aunque fuese así, para ello se necesita obviamente una cierta cantidad de dinero.
Efectivamente. porque si no los retornos son muy básicos. Entonces, para una persona que no tenga esa cantidad de dinero y quiera ir a lo seguro, entre comillas, porque nada es seguro, ¿qué tipo de empresas tú le podrías recomendar para que invirtiese? Bueno, ahora mismo no creo que sea buena idea invertir. Tengo que ser franco, ¿no? Partiendo de esa base, creo que faltan ciertos movimientos bajistas mayores a los que hemos visto ahora mismo. Y una vez que todo esto se acabe desarrollando, pues tenemos que pensar en empresas que a día de hoy, independientemente de cómo esté la situación, van a sobrevivir, ¿no? Yo creo que todo el mundo, Apple, podríamos asociar también Amazon, por ejemplo, son los fan stocks, ¿no? Que al final pues, son los que más ponderan en los índices, porque al final han generado una necesidad real en la sociedad de hoy en día. Yo creo que gran parte de la sociedad pues, tiene un Apple o tiene un Sí. MacBook o, pues, bueno, pues utiliza Amazon, ¿no? Son este tipo de plataformas que pase lo que pase, hay una altísima probabilidad de que sobrevivan al peor de los escenarios, ¿no? Entonces, bueno, también está Nike, es decir, podemos entrar en empresas más conservadoras, luego nos podemos ir al sector tecnológico, que es un poquito más arriesgado porque hay más volatilidad, pero yo me esperaría, porque creo que faltan desarrollos bajistas en el mercado y a medida que los vayamos viendo, entrar en aquellas empresas al final que nos sintamos en cierta manera relacionadas con ellas, ¿no? Ya te digo, puede ser empresas de alimentación, porque ahora se está especulando con que vamos a tener una crisis alimentaria importante a raíz del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, con lo cual podríamos invertir en Procter & Gamble, en Walmart, en este tipo de empresas, en vistas a que va a subir el precio de los alimentos y es algo de primera necesidad que va a seguir consumiendo la sociedad. Entonces deberíamos de configurar el portafolio de una manera que no dependiéramos solamente de un sector, de la tecnología o Sí. del sector del lujo o del sector de la alimentación, ¿no? Digamos un poquito de todo. Sí, 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 sí. Es curioso lo que está pasando con Estados Unidos, que el dólar ya tiene prácticamente paridad con el euro. Es algo que no lo sé, pero según bueno, según las noticias y los expertos y demás, era algo que era, no sé cómo lo ves tú, pero era algo que era imprevisible, ¿no? Hasta hace X tiempo. ¿Cómo ves la situación? Vamos a meternos un poquito en el mercado laboral y empresarial en España. ¿Cómo es el mercado laboral y empresarial en 2023 para España? Es decir, la gente que te consulta de inversiones, también imagino que serán empresarios que estarán pues o fastidiados o les irá bien, como hay otros, ¿no? Porque en la pandemia yo conozco muchos que les fue súper bien. ¿Cómo ves el sector a Mal, nivel macro? lo veo mal. Lo veo mal porque principalmente Europa se está aislando o le gustaría aislarse de la energía que proviene de Rusia. Entonces, ¿qué supone esto? ¿No? Primero, ¿por qué el euro se está depreciando respecto al dólar? Porque el euro tiene políticas, antes hemos comentado, políticas restrictivas para reducir el consumo. ¿Qué sucede? Que Europa, al estar tan cerca del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, no se ha atrevido a tener subidas en los tipos de interés tan agresivas como sí que ha hecho Estados Unidos. Al final, cuando subes los tipos de interés, fortaleces tu divisa, ¿no? Y en este caso, el euro está cayendo respecto al dólar. ¿Por qué? Porque en Europa, pues ahora recientemente, esta semana, este jueves, por cierto, se prevé que Christine Lagarde suba 25 puntos básicos los tipos de interés, cuando en Estados Unidos se está especulando con que suban 100 puntos básicos, ¿no? Entonces, este spread, este diferencial entre lo que suben los tipos de interés la Reserva Federal estadounidense y lo poco que suben los tipos de interés el euro, digamos que es lo que se está devaluando el euro. A todo esto hay que añadirle otros factores, por ejemplo, geopolíticos. Ahora mismo está cortado el Nord Stream 1, que es el conducto por el cual Rusia pasa el gas a Europa, ¿no? Ya se está especulando con que es una estrategia de Putin, que probablemente no se acabe reabriendo este conducto hasta que él quiera, ¿no? Recordemos que al final Putin llevó sus tropas al frente de la frontera con Ucrania, alegando que eran maniobras militares y ya hemos visto el desempeño final, ¿no? Con lo cual, esto tenemos que entender que todo lo que sucede en el corto plazo está afectando al euro. Y luego, aparte de esto, tenemos una situación estructural muy mala, que no tiene nada que ver con Estados Unidos y que propone que el euro, en el medio y largo plazo, no estamos hablando que en el corto plazo podamos tener movimientos de impulso de nuevo, hacia cotas de hace un par de semanas aproximadamente. Aparte de todo lo que hemos comentado, tenemos una situación estructural mucho peor que la de Estados Unidos, porque tenemos a España. Bueno, ahora las personas que sigan el sector pues habrán escuchado la desfragmentación, ¿no? Tenemos a España, países como España, como Italia, como Grecia, que
a pesar de estar con tipos de interés cercanos al cero, necesitan de la adquisición de más deuda para seguir funcionando simplemente como país, es decir, para pagar las pensiones, sanidad, educación, etcétera, ¿no? Hemos llegado a un punto en el cual, en una economía yonki, podríamos decir, y todo esto al final se acaba trasladando al consumidor, bueno, al ciudadano de a pie mediante impuestos e inflación. Es decir, los siguientes años creo que Europa lo va a pasar peor que Estados Unidos por la situación estructural que tiene y al final todo esto acaba limitando también el crecimiento económico. También estamos viendo la desglobalización, cuando anteriormente grandes empresas se iban a países que era más barata la mano de obra. Ahora estamos viendo que debido a las cadenas de suministro prefieren crear esa materia prima o prefieren crear ese producto en un país como Estados Unidos o como Europa, subiendo el coste de producción y por ende también o reduciendo los resultados empresariales, que no creo que sea así, sino trasladando al consumidor final ese coste, que por lo tanto también se repercutirá en un menor consumo, ¿no? Entonces, son muchos puntos que tenemos que interconectar y una vez que lo hagamos nos vamos a dar cuenta de que realmente estamos ante un 2023 que puede ser relativamente peor que este año 2022. Sí, 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 sí. Es curioso lo que está pasando, porque fue una combinación de cosas. De hecho, el sector del automóvil, tuvimos una reunión el mes pasado con concesionarios potentes en Galicia y nos dicen lo mismo, que está en un periodo complicado, que la gente que está pagando créditos de 200, 300 euros de leasing, que le está dejando una cantidad de flotas de coches en los concesionarios porque prefieren, y es normal, pagar pues la cesta de la compra que tener un coche entre comillas, de lujo. Eh, Vamos a meternos un poquito en el mundo del emprendimiento. Carlos, una receta para emprender con calidad. Es decir, tú cuando iniciaste tu canal, porque bueno, un poquito antes de la pandemia o fue en la pandemia, más o menos, cuando Fue en abril del año 2021, después de la pandemia. 2021. Bien. ¿Cómo lo iniciaste? Además del ímpetu que tuviste que tener y las ganas, ¿alguna receta que has aprendido a lo largo del tiempo para darle volumen a tu canal? Es decir, hablar de un tema X que sea en tendencia, invertir cierto dinero, trabajar todos los días. ¿Qué receta le darías a alguien que quiere montar un canal de YouTube, no como el tuyo, pero parecido, y que tenga cierto éxito a corto plazo? Lo primero, que te guste mucho, muchísimo, de lo que estás hablando. Independientemente que sea el sector cripto o que sea, no sé, el ajedrez, fútbol, lo que sea, da igual, que te guste. Porque si te gusta, se va a notar. Y si no te gusta, se va a notar aún más, ¿no? Entonces, creo que cuando nos olvidamos un poquito del factor económico, el factor económico es una consecuencia de algo. No podemos ir buscando siempre el dinero, porque el dinero es una consecuencia de un trabajo que hay detrás. Que si vamos pensando cada día en que este vídeo tiene que alcanzar X visualizaciones, nos vamos a deprimir, porque es así, ¿no? Entonces, lo primero que yo le diría a alguien es que hable de lo que le guste y de lo que sepa realmente. De lo que no sepa, que no hable. O lo diga, ¿no? Yo no sé, pero ojo, que esto es lo que yo pienso, ¿no? Y a partir de ahí, pues estar al día, estar en la actualidad, dedicarle muchas horas. Nadie regala nada en este mundo, y muchísimo menos en plataformas que hay tantísima competencia como YouTube, ¿no? Para destacar, tienes que ofrecer algo diferente a los demás. Lo primero que tienes que hacer es irte a los canales top y ver lo que ellos están ofreciendo, de la manera que lo están ofreciendo y cuál es el formato. Luego tú lo extrapolas a cómo tú te sentirías cómodo. Puede ser un formato totalmente diferente, pero por lo menos ya sabes lo que hay, lo que está triunfando, podríamos entrecomillar, ¿no? Y a partir de ahí, pues simplemente ir creando contenido a base de ensayo y error. Vas a ir viendo que ciertas cositas funcionan mejor que otras, pero sobre todo eso, cuando llegas a algo, yo creo, y es lo que a lo largo de muchos años muchos de nosotros pues nos habremos dado cuenta, ¿no? Que quieres avanzar, quieres evolucionar, lo primero que tienes que hacer es fijarte en los mejores, imitarlos y cuando ya has llegado a su nivel, pues empezar a explorar un poquito tus capacidades yéndote por diferentes ramas, que es lo que a mí me ha pasado un poquito con el sector macro. Es decir, cuando yo me fijé en los canales top que funcionaban en ese momento, no había ninguno que, digamos, se centrase un poquito más en el sector macroeconómico, que utilizase todo ese tipo de variantes, pero que como a mí era algo que realmente me gusta muchísimo, la macroeconomía me apasiona, pues lo extrapolé también cómo funciona la macroeconomía, la repercusión que tiene en el resto de mercados y cómo podía afectar en el sector cripto, ¿no? Digamos que innové un poquito por ahí y quizá por eso también esté gustando. Sí, 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 sí. No, además, a mí lo que me llamó la atención es que tienes una agilidad. O sea, dices muchos datos muy interconectados, diferentes, aunque sean todos del ámbito empresarial, o sea, económico, de la economía, tanto sea digital como de valores
pues, de toda la vida, los entremezclas bien, mezclas geopolítica, mezclas economía, mezclas Bitcoin y además a una velocidad determinada. Pero hay muchos canales que van muy lento para aprendices como yo, con lo cual el tuyo yo tengo que meterlo más lento para poder asimilar todo lo que dices a esa velocidad. Es decir, decimos aquí que el canal de Carlos Lozano es un canal para pseudo expertos, por la velocidad que le metes a los vídeos, Carlos. Quizá tendría que bajar un poquito el pedal del acelerador. No, está bien. Me sale de manera innata. Perfecto. No, yo voy a tener que tomar más multivitamínicos. Dame un segundo. Listo. Vamos a meternos un poquito más en el mundo de tu lifestyle, Carlos, porque mucha gente comenta, oye, bueno, nos gustaría ser emprendedores porque vemos que hacéis vídeos, ganáis pasta, unos más que otros, tenéis esa libertad, tenéis hacer lo que queráis, pero me imagino que eso llevará trabajo. Entonces, tu manera de desconectar de este arduo trabajo que tenemos a nivel digital, ¿cómo sería? ¿Cuáles son tus rutinas de desconexión, de ocio, de deporte que haces habitualmente o esporádicamente para poder limpiar tu cabeza de tanto dato? Bueno, pues me gustaría matizar que, como tú lo sabrás perfectamente, que más allá de la mayor o menor cantidad de dinero que se pueda ganar, es muy sacrificado. Yo trabajo muchas horas al día, me levanto a las 7:30, me pongo a trabajar a las 8 de la mañana y probablemente a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche siga trabajando. Eso es una jornada habitual, digamos, ¿no? Luego están, pues, algún día, esporádicamente, que plego un poquito antes, 7:30, 8, ¿no? Que luego siempre retomo por la noche después de cenar, miro el móvil, contesto un poquito. Pero bueno, cualquier empresario sabe lo que es, ¿no? Entonces, ahí hay una barrera también que hay que estar dispuesta a pasar para ganar un poquito más de dinero que una nómina habitual de 1.500, 2.000 euros, ¿no? Y habrá meses que sean malos e inclusive perdamos dinero. Pero bueno, intento hacer un poquito de deporte, sobre todo los viernes. Los viernes intento jugar a pádel, me voy con un amigo, con mi mujer, tomamos algo por ahí y nos venimos y nos recogemos, porque el domingo trabajo también un poquito. Entonces, realmente tengo que encontrar el equilibrio. Es una tarea pendiente, muy buena pregunta, y para mí también está siendo un reto el encontrar tiempo libre y no colapsarme con tantísimo trabajo en esta etapa de mercado. Pero claro, siempre uno quiere dejárselo todo preparado, no quiere llegar a un sitio y que hayan cositas por hacer, y todo eso al final requiere horas y horas y horas y horas y horas de dedicación, ¿no? Entonces, bueno, estoy en esa etapa en la que tengo que encontrar el equilibrio, digamos. Sí, sí, sí. A ver, yo reconozco que tu canal es un canal que requiere mucha capacidad de atención diaria. No es como el mío, que el mío es hablar simplemente de temas empresariales, incluso de marketing, también un poquito de lifestyle, pero es atemporal. Lo mío lo puedo explicar ahora, lo puedo explicar dentro de 20 años. Sí hay ciertas tendencias, sí hay ciertas noticias, pero orientamos el canal a algo que fuese atemporal, que pueda servir de aquí al día de mañana. En tu caso, al ser noticia, pues el estrés es mucho más, es decir, necesitas estar muchísimo más actualizado y sobre todo en un mercado tan volátil y que depende de tantas cosas y circunstancias, porque no solamente estudias el tema de Bitcoin ni los blockchain, sino tienes que estar pendiente de economía, de geopolítica, de esto, de lo otro. O sea, es un trabajo duro. Sí, lo que pasa que también hay que destacar que yo en YouTube genero 3 vídeos a la semana aproximadamente, luego genero 6 vídeos diarios, semanales, perdón, en mi comunidad privada de Discord. 6 vídeos ahí, luego también pues hacemos un Zoom a la semana con un invitado externo, tenemos un grupo de dudas, siempre hay cositas que puedo ayudar a los miembros, es decir, estoy involucrado también en lo que a día de hoy es mi principal fuente de ingresos, hablando en plata, que es mi comunidad privada, ¿no? Entonces, no es solamente YouTube. YouTube me puede estar quitando unas 10 horas semanales, pero realmente yo me despierto y ya estoy 2 horas y media para crear un vídeo, contestar ciertas dudas que hay, estar al día en la comunidad. A partir de ahí mis inversiones, luego ya el vídeo de por la tarde, vuelvo de nuevo a la comunidad. Entonces, no solamente lo que hay en YouTube, pero bueno, al final todo tiene su recompensa, evidentemente. Nadie regala nada, Diego. No, por supuesto. Mira, yo a nivel particular, si quieres que te dé una recomendación, haz deporte. El deporte tiene un nivel de desconexión mental increíble. El deporte que tú quieras, pero que sudes, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que voy a caminar, y yo, pero eso no vale, no es lo mismo. Haz deporte, hazme caso, te vas a sentar, yo lo dupliqué, yo siempre hice deporte, pero lo dupliqué y
vamos, no hay Pues ya color. te contaré. Voy a hacerte caso, Diego. Y claro que sí, claro que sí. Hombre, a ver, no se puede quitar todo. Los vinitos, la cervecita, eso no lo vamos a quitar, sino ya somos robots, ¿eh? Pero bueno, ¿algún libro que nos recomendarías, que nos recomiendas eh, a leer este 2023, ya no de lifestyle y de viajes en sí, sino vamos a retroceder un poquito, que sí me faltaba esa pregunta y quiero que la contestes, pero seguramente tú eres una persona que lee, ya que te documentas tanto de las cosas, pues obviamente leerás libros libros para comenzar, libros básicos para ti, y unos 2 o 3 libros, tanto sea de criptomonedas como de negocios, para comenzar ya no a tener un canal de emprendimiento ni mucho menos, sino para comenzar a tener unos conocimientos básicos para invertir. Vale, pues el primero sería Trading en la Zona, de Mark Douglas. Es un libro que ya de entrada te dice vas a perder dinero. Que yo, si me hubieran dicho esto cuando yo empecé, me hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza buscando esa fórmula matemática, esa estrategia que nunca perdiera dinero a lo largo del tiempo. Eso no existe y te das cuenta a lo largo del tiempo, ¿no? Que van a haber etapas que vas a ganar, van a haber etapas que vas a perder, que probablemente a lo largo de los trimestres o de los años el cómputo global sea positivo si lo haces relativamente bien con una buena gestión de riesgo. Con lo cual, el primer libro sería Trading en la Zona, de Mark Douglas. Luego, pues hay muchísimos, la verdad. Me gusta mucho uno de Daniel Lacalle, que es, bueno, la metodología Wyckoff, digamos que es más tecnicismo el que tengo ahí. Tengo por aquí uno de Daniel Lacalle que es, bueno, ahora no sé dónde lo tengo, Libertad e Igualdad, para saber también cómo funciona el sistema actual, cómo funciona el capitalismo, el keynesianismo, etcétera, también para saber en qué punto estamos parados y qué es lo Sí. más probable que suceda a lo largo de los años, ¿no? Tenemos el factor económico con este libro, el factor psicológico con Trading en la Zona y luego pues lo podríamos complementar también con, yo personalmente lo complementaría con algún libro de emprendimiento personal que nos llevase a utilizar estos 2 primeros libros para generar para, digamos, apalancarnos en un futuro ese conocimiento, ¿no? Que podría ser, no sé, por ejemplo, el típico libro que se comenta mucho, Padre Rico, Padre Pobre, a mí me hizo un clic en la mente. Luego tenemos El Poder de la Hora, El monje que vendió su Ferrari, cualquier libro de estos, pues yo creo que es una buena trilogía, ¿no? Tenemos la psicología de mercado, tenemos la economía y luego tenemos el mundo del emprendimiento personal. Sí, sí, sí. Bueno, en Aprende Emprendedores tenemos secciones de libros. Estos 3 no los hemos tocado. Lo tengo como tarea. Los voy a leer. Es un guiño a tu canal y a tu conocimiento. Los voy a leer y vamos a hacer un vídeo específico de cada, así con una opinión muy poco profesional, pero bueno, una opinión de uno más. A ver Genial. qué tal están, que seguramente estén muy bien. Ya para ir rematando, Carlos, un propósito para este 2022, lo que queda, y 2023. Si quieres, un propósito personal, de vida, de felicidad, algún viaje o algún proyecto, algún propósito, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Pues mira, he tomado la decisión, es una decisión que he tomado ahora mismo, recientemente, aún ni siquiera lo he publicado en YouTube, sí que se lo he comunicado a mi comunidad privada de Discord en este caso. He tomado la decisión de ser trader profesional, ¿no? Ahora mismo Sí, no lo soy. Trader profesional, digamos, de realizar todos los días o cada semana 5 o 6 operativas y el cómputo global a final de mes que te permita vivir únicamente de el trading, ¿no? Es algo muy complejo, pero desde que empecé en este mundo siempre me he enfocado más al tema, al ámbito, digamos, de la educación y no he explotado tanto esa variante, ¿no? Que al final el conocimiento pues ya lo tengo porque he estado miles de horas delante de gráficas. Me ha generado un clic, sobre todo este mercado bajista, ¿no? Algo que quiero para este año 2022 es depender única y exclusivamente de mí y de mi capital y de mis operativas, con lo cual, como propósito personal, emprender esta aventura en el mundo del trading y vivir de ello, que espero lograrlo este año y lo sí, compartiré, por supuesto, con toda mi comunidad. sí. Y bueno, y en otro tipo de ámbitos, pues puede ser perfectamente buscar ese equilibrio, ¿no? Que me aísle un poquito también de la ansiedad, que yo creo que todos pasamos como Sí, emprendedores o como empresarios, sí, que puede ser también explotar un poquito también el ámbito del deporte. sí, 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 sin lugar a dudas. Mira, en este canal, bueno, la ansiedad de todos los empresarios y emprendedores la tenemos, unos más, otros menos, hay picos. Yo hago deporte, tomo CBD, que viene muy bien. Si no lo conoces, te lo recomiendo, que ahora está muy de Bueno, moda. Entrevistamos hace un tiempo a Unai Ansejo, que es de Indexa Capital.
desde, bueno, más de valores indexados, muy interesantes, te recomiendo que lo veas. Y también entrevistamos a Borja Muñoz, que es trader. Y hablábamos de lo mismo, que también tenía ese propósito de hacer deporte y creo que lo está empezando a conseguir. Es un gran trader. Nosotros sabemos que tú también lo conseguirás, seguramente, porque si tienes tantos datos en la cabeza. Y además, yo creo que lo que acabas de decir es interesante, porque no quieres depender en cierta medida de los valores de un mercado, que dejes el dinero ahí y a ver qué pasa, sino en el trading ya parte de tus conocimientos entran en juego y, oye, si pierdes dinero, lo has perdido tú, pero no has dejado a la deriva a ver qué ha pasado con el mercado, si esto, si lo otro, que la estrategia DCA está muy bien, pero como complemento, pues, lo que vas a hacer me parece muy bien y bueno, vas Y a tengo seguir. claro que no va a ser fácil. Es decir, yo tengo claro que lo voy a conseguir. Eso también lo tengo claro porque soy una persona que persevera mucho y que no se frena en el primer fracaso, digamos, ¿no? Sino que remonta, ve en qué puede mejorar y continúa. Y esto, hilándolo un poquito a una buena gestión de riesgo, yo creo que me va a costar, ¿no? Y creo que este proceso que voy a compartir va a ser muy nutritivo para mi comunidad porque al final pues ofreces una posibilidad también para que otras personas puedan emprender este camino, ¿no? De manera ya sea en solitario, es decir, que siempre es recomendable tomárselo como un hobby al principio, ¿vale? Porque depender del ingreso de un dinero de manera constante que va en base a variables aleatorias, pues es un poquito complejo. Con lo cual, en el momento que ya seamos persistentes y rentables en el largo plazo, ahí sí, ¿no? Pero tengo claro que lo voy a conseguir, como también cuando empecé el canal de YouTube dije, yo quiero seguir, yo sé, desde el primer momento sabía que eso era una ventana al mundo y no una plataforma que me iba a proporcionar unos ingresos por viewers, ¿no? Ahora lo tengo claro también, voy a compartir mi progreso con otras personas y espero que sea también motivación para esas personas y estoy bastante convencido que haré un vídeo, ¿no? Probablemente a finales de este año o a mediados del siguiente, explicando cuál es mi progreso y cómo he llegado hasta el punto en el que estoy convencido que llegaré. Sí, 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 te deseamos la mayor suerte. Y yo creo Gracias. que tu canal va a crecer porque me da la sensación de que el tema de las noticias de Bitcoin da un buen crecimiento, y de mercados como estás haciendo, da un buen crecimiento, hay mucha gente interesada, pero en el tema del trading, yo estoy escuchando mucho en el ambiente que la gente quiere, entre que no va a haber trabajo, que no va a haber, que la gente no tiene ganas de emprender en un proyecto de autónomo propio a nivel Físico, ¿no? A nivel de físico. negocio físico. Y ahí estoy viendo mucha gente que se está derivando ya no solamente a invertir, sino ser independiente dentro del mundo digital, quedarse en casa. Muchos han probado el teletrabajo, ya no quieren ir a la empresa, ya no están en la empresa, tampoco quieren ser autónomos y empezar a tocar calle. Entonces, estoy viendo que sí va a haber mucha gente que quiera hacer eso, gente que quiera aprender, y yo creo que tu canal va a crecer, que obviamente estos temas que vas a tocar van a estar dentro de tu canal o vas a hacer un canal independiente. Pues buena pregunta, la verdad que no lo sé aún, porque depende de cómo me vaya y del tiempo que necesite para esto. Me voy a centrar bastante más en la comunidad de Discord y probablemente a partir de septiembre reduzca un poquito la cantidad de contenido en YouTube. No me quiero centrar tanto en el crecimiento de YouTube porque eso lleva muchas horas al día. ¿Cómo puedes innovar? ¿Qué rama puedes sacar? Pues ahora voy a hablar de esta altcoin, ahora de este proyecto DeFi o simplemente estar actualizado de manera constante en el mercado, ya te quita muchísimo tiempo que no le vas a poder dedicar, en mi caso, ni a mi comunidad, ni a mis inversiones, ¿no? Ni a mi aprendizaje, por otro lado. Con lo cual, tengo que buscar el equilibrio. Probablemente, quizá al cabo de 2 semanas, pues acabe generando un vídeo, pero sobre todo voy a intentar, para todo aquel que quiera aprender, explicarle que yo, pues bueno, tengo mi comunidad privada, que realmente, como te he comentado anteriormente, pues una oportunidad muy interesante que creo que es win-win, todos ganamos, ¿no? Se Sí. ofrece crecimiento personal, se ofrece la visión de otro tipo de profesionales, aparte del apoyo de la propia comunidad y mío también. Entonces, bueno, veremos cómo lo acabo encajando dentro de mis esquemas en YouTube, pero seguro que de alguna manera u otra se acabará viendo por ahí también. Sí, sí, sí. Y además metiendo algo de deporte. Hay un broker catalán que ya lleva muchos años, ahora mismo no recuerdo su nombre, que va todo tatuado y hace deporte, hace extreme y demás. No me sale el nombre, seguramente lo conoces tú. Yo sé, Y Half-Ram. sí, sí, sí. Y bueno, oye, que nunca se sabe. Igual en el futuro pues, es ahí un punch, Bueno, a ver, yo bueno, claro que sinceramente, sí, claro que yo sí, como hace Carlos. muchos años,
hace muchos años ya que vengo de los mercados tradicionales. No he empezado mi aventura en el sector de las criptos. Yo ya conocí hace muchos años a Joseph Hafram, conocí hace muchos años a el gurú del trading, no recuerdo ahora el nombre, creo que era David, bueno, no recuerdo. Claro, ¿qué sucede? Que alrededor de algo que funciona se suelen crear cosas que no funcionan tanto. Es algo diferente lo que yo voy a hacer, que es, yo voy a operar en directo, básicamente voy a operar en directo con mi comunidad. Yo voy a decir, yo así lo hago. Por suerte tengo un familiar que vive de esto, entonces va a ser más fácil para mí, creo, el aprendizaje, y de vez en cuando pues vendrá también, por supuesto, a la comunidad para intentarnos aconsejar, o mejor dicho, ver por dónde estamos fallando para poder mejorar nuestra operativa, pero siempre va a ser en base a resultados, ¿no? No en base a un método infalible, un método que... No, aquí va a perder dinero todo el mundo. Es decir, Sí. aquí se pierde dinero, lo que pasa es que el cómputo global tiene que ser positivo. Entonces yo quizá no me interesa ese tipo de personas, respeto muchísimo a esas personas, ¿no? Pero creo que estamos en caminos diferentes y yo estoy muy centrado en lo mío y en intentar explicar si se puede ganar dinero o no en base a los resultados que yo acabé generando a lo largo de todo este tiempo. Sí. O sea que me da la sensación de que en breve tendremos un canal de Twitch, el streaming, y en No lo TikTok. sé, no lo sé. Si lo hago será por hobby, no lo descarto, la verdad. No descarto dejar en algún momento YouTube y pasarme a Twitch por simple hobby, la verdad. Sí. Bien, Carlos, pues oye, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Antes de despedirnos, bueno, comentar que tenéis debajo todos los enlaces de Carlos. Necesitamos que nos digas una frase final para motivar a esta gente para que empiece un septiembre, todavía estamos en julio, pero para que empiece un septiembre con ganas, dinos así un eslogan, algo que te apetezca decir, una frase motivacional o lo que tú quieras, Carlos. Una frase motivacional, bueno, pues mira, yo una vez vi un vídeo que me cambió un pensamiento, ¿no? Que ahora no recuerdo bien cómo iba, pero decía que en el ocaso de tu vida, el peor escenario, que es cuando estás ya pues en el lecho de tu muerte, que suena un poquito dramático decirlo, pero también hay que pensarlo, Sí, claro. te encuentras con los fantasmas del potencial insatisfecho, es decir, todas aquellas personas que tú podrías haber llegado a ser, pero que simplemente por ser vago, por no querer emprender, pues decidiste obviar esos caminos cuando estaba claro que tenías que seguir por ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llevó a estar donde estoy hoy en día es decir, bueno, yo no voy a dejar escapar las oportunidades que se me tercien por el camino que yo sepa identificar y voy a intentar explotarlas para cuando llegue ese momento decir, pegar un golpe sobre la mesa y decir, yo he hecho todo lo posible por no solamente crecer yo, sino poderle ofrecer un mejor futuro a mis familiares y a mis amigos, ¿no? Si es el caso. Entonces, bueno, esa sería la reflexión. Sí. La insatisfacción es lo que nos caracteriza a los emprendedores y lo que siempre nos caracterizará hasta que nos moramos. Pero eso está muy bien, que lo hacemos. Hay otros que también la tienen pero no lo hacen. Entonces yo creo que hay que lanzarse porque creo que no tenemos nada que perder en este 2023, en lanzarse y siempre hay solución para todo. Carlos, sí, siempre estamos presuponiendo el peor escenario. Sí, a mí me pasa también, ¿eh? Es decir, siempre decimos, ¿y si pasa esto? ¿Y si tal? ¿Y si tal? ¿Y si tal? Y luego te das cuenta que te llevas tanto tiempo preparando para algo que no va a suceder, que si hubieras destinado tu energía en ver cómo podías mejorar la situación en lugar de lamentarte, seguramente estarías en un sitio mejor hoy en día, ¿no? Entonces es un problema habitual, preocuparse por el futuro. Sí, es algo inherente, que por mucha estrategia que tengas mental, porque yo conozco gente que dice, no pienso en el pasado, no pienso en el futuro, pero a veces es inevitable, porque es inevitable, o sea, tu cerebro funciona así, somos humanos, no lo puedes programar, pero vamos a intentar pensar en positivo y con ganas se consigue todo, nos conseguirán más cosas, otros menos, pero lo importante es ser feliz y hacer lo que te gusta. Carlos, muchísimas gracias por todo. Esperamos en breve tu canal, que tengas una gran suerte. Lo sé que la vas a tener en este nuevo proyecto. Esperamos también un libro, ahora que mucha gente del sector está demandando, tanto clientes como nuevos allegados a este mundo del Bitcoin y de geopolítica, están demandando información actualizada. También hoy en un futuro nunca se sabe, un librito. ¿Lo tienes Sí, no, en es algo que mente? tengo en mente y en algún momento de mi vida tengo claro que lo voy a hacer. No sé cuándo, a lo mejor en 10 años o 5 años, pero quiero hacerlo. Muy bien, pues te animamos a ello, Carlos.
Muchísimas gracias y Plan BTC, Carlos Lozano, un crack del Bitcoin, geopolítica, su nuevo canal en breve, estaremos atentos y nada, un abrazo a todos y gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Diego. Chao. Chao, Carlos.